Buenas noches. Vamos a dar un minutito para que, a ver si se unen más personas. Ya vamos a dar un minutito, por favor. ¿Ya? Listo. Todos los que confiesan tu santidad. Buenas noches. Ya hemos dado el tiempo necesario para que se puedan unirnos, se puedan unir. Vamos entonces a seguir nosotros con el, el examen que estábamos desarrollando la semana pasada. Ya, voy a compartir esto. Este es. Bien. Nosotros ya habíamos hablado sobre estas, habíamos visto estas preguntas, ya las habíamos visto. Vamos a ir, nos habíamos quedado en la 70. ¿Qué habíamos hecho? Esta hasta la 75 creo que nos quedamos. A ver, a partir de la 76 vamos a trabajar, ¿sí? Vamos entonces a ir leyendo para seguir trabajando en el desarrollo de este examen que se tomó hace unos años y para ir viendo cómo respondemos, ¿sí? A ver, la pregunta 76.
es actuar como si Dios no existiera, decidir como si los pobres no existieran, soñar como si los demás no existieran, trabajar como si quienes no recibieron el anuncio no existieran. Llama la atención que aun quienes aparentemente poseen sólidas convicciones doctrinales y espirituales suelen caer en un estilo de vida que los lleva a aferrarse a seguridades económicas o a espacios de poder y de gloria humana, que se procuran por cualquier medio en lugar de dar la vida por los demás en la misión. Eso está tomado de Evangelii Gaude, el número 80. ¿A qué desafío de la iglesia en el mundo actual corresponde el texto anterior? Mira, ¿a qué desafío? Hoy día tenemos en la vida, tenemos dentro de la iglesia estos tres, eh, vamos a decir, estos tres problemas que tenemos, ¿no? Entonces, es un desafío que se nos presenta. El secularismo, la globalización o el relativismo práctico. Voy a volver a leer la pregunta. Es actuar como si Dios no existiera, decidir como si los pobres no existieran, soñar como si los demás no existieran, trabajar como si quienes no recibieron el anuncio no existieran. Llama la atención que aun quienes aparentemente poseen sólidas convicciones doctrinales y espirituales suelen caer en un estilo de vida que los lleva a aferrarse a seguridades económicas o a espacios de poder y de gloria humana que se procuran por cualquier medio, en lugar de dar la vida por los demás en la misión. Eso está tomado de Evangelii Gaudium, el numeral 80. ¿Cuál de estos tres desafíos pertenece a lo de acá? ¿Mm? A ver, alguien que me responda en el chat, o si lo menciona, ¿cuál de los tres desafíos es a lo que la Evangelii Gaudium nos dice? ¿El secularismo, la globalización o el relativismo práctico? A ver, sí sabemos lo que es el secularismo, ¿verdad? La globalización y el relativismo práctico. ¿A cuál de estos tres desafíos nos presenta esto? Problemas que tenemos dentro de la iglesia. A ver, esta lectura que está tomando de Evangelii Gaudium, ¿a qué nos hace mención? ¿Al secularismo, a la globalización o al relativismo práctico? Al relativismo práctico. Sí, es cierto, Doris, porque el relativismo práctico, o sea, a veces nuestra práctica, lo que queremos, lo que buscamos, tenemos una formación espiritual, quizá vamos por la parroquia, pero todo lo vemos de una manera de algo pasajero, de algo relativo, y muchas veces gente de que es iglesia, de que pertenece a la iglesia, caemos en el relativismo práctico. Sí, vamos a la siguiente. Una docente presenta a sus estudiantes el siguiente texto. Se encontraba allí una mujer que padecía un derrame de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho en manos de muchos médicos y se había gastado todo lo que tenía, pero en lugar de mejorar estaba cada vez peor.
como había oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. La mujer pensaba, si logro tocar, aunque solo su ropa, sanaré. Al momento cesó su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba sana. Pero Jesús se dio cuenta de que un poder había salido de él. Dándose vuelta en medio del gentío, preguntó, ¿quién me ha tocado la ropa? Sus discípulos contestaron, ¿ya ves cómo oprime esta gente? ¿Y preguntas quién te tocó? Pero él seguía mirando alrededor para ver quién lo había tocado. Entonces la mujer, que sabía muy bien lo que había pasado, asustada y temblando, se postró ante él y le contó toda la verdad. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Eso lo encontramos en el Evangelio de Mateo. Perdón, Marcos. La docente busca que los estudiantes inicien el análisis a través del texto, a través del método histórico crítico. Eso ya lo habíamos estado viendo la semana pasada sobre el método histórico crítico. ¿Qué grupo de preguntas es adecuado para que logre su propósito? ¿Por qué la mujer no se curaba de su mal? ¿De dónde provino? ¿De dónde provino el poder de Jesús para sanarla? ¿Qué significa la expresión, hija, tu fe te ha salvado? La alternativa B, ¿por qué la mujer se acercó a Jesús por detrás? ¿Qué tiene que ver su enfermedad con esto? El grupo 3 es ¿por qué se consideraba impuras a las personas que sangraban? ¿Por qué los médicos no habían podido curar a la mujer? ¿Con qué intención la mujer tocó el manto de Jesús? ¿Cómo pudo darse cuenta Jesús de quién tocó su manto? ¿Cuál de estas preguntas podríamos colocarles a nuestros estudiantes para desarrollar el método histórico crítico? Recuerda que la parte histórica, lo que tú tienes que hacerles conocer la parte histórica de algunas cosas a los estudiantes. ¿Cuál sería la respuesta? La lectura es sobre la mujer que padece de hemorragias, ¿no es cierto? Por 12 años. ¿Qué respuesta le pondríamos aquí para utilizar el método histórico crítico? Doris Lasset nos dice que también nos podría confundir también con la B, ¿no? Porque ahí hay parte de historia, ¿por qué la mujer se acercó a Jesús por detrás? Porque sabemos que no se podía acercar así nomás una mujer, ¿no? Pero la C sí está mejor. ¿Por qué se consideraban impuras a las personas que sangraban? Ya sabemos, ¿no? ¿Por qué los médicos no sabían, por qué los médicos no habían podido curar a la mujer? ¿Con qué intención la mujer tocó el manto? Es la C. Sí, definitivamente es la C. Vamos a la 78. Una docente está leyendo con los estudiantes la parábola de la casa edificada sobre la roca, que se presenta a continuación. La casa edificada sobre la roca, si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él, aquí tienen al hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa, pero la casa no se derrumbó, porque tenía los cimientos sobre roca. Pero dirán,
del que oye esas palabras mías y no las pone en práctica, aquí tienen un tonto que construyó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa. La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. La docente les ha puesto a los estudiantes a analizar la parábola mediante el método ver, juzgar y actuar. ¿No? O el otro método, el ver, juzgar y actuar. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es adecuada para que la docente cumpla su propósito? Presentar el caso de aquellos misioneros que intentaron evangelizar personas en Japón y que a pesar de los maltratos que sufrieron, no renunciaron a su fe. Luego pedir que expliquen qué semejanzas se encuentran entre dicho caso y la parábola. Finalmente, pedir que propongan acciones para poner en práctica el mensaje del texto. La B dice, preguntar a quienes creen que representan los que construyen su casa sobre la roca y los que construyen sobre la arena. Luego, pedir que expliquen cómo poner en práctica el mensaje de la parábola. Finalmente, solicitar que elaboren una oración para pedir fortaleza a Dios y cumplir con su palabra. Y por último, se dice, pedir que comenten qué obstáculos tienen para cumplir con las enseñanzas de Jesús. Luego preguntarles si su fe es fuerte como una casa sobre una roca o frágil como una casa en la arena. Finalmente, ayudarlos a planificar un proyecto para poder cumplir con sus metas cristianas. ¿Cuál sería la respuesta? En el método ver, juzgar y actuar. A ver, presentar. Vamos. Presentar el caso de aquellos misioneros, aquí están viendo. Doris me dice a ver, dice, presentar el caso de aquellos misioneros que intentaron evangelizar a personas en Japón, ya aquí están viendo, y que a pesar de los maltratos, no, no renunciaron a su fe. Ver, no renunciaron a su fe. Hasta aquí sería el ver. Luego pedir que expliquen, juzgar, pedir que expliquen qué semejanzas se encuentran en dicho caso con la parábola. Y finalmente pedir que propongan acciones para poner en práctica el mensaje, propósito, actuar. Hasta aquí está bien. A ver, vamos viendo el B. Preguntar a quienes creen que representan pero aquí no hay ver. Preguntar a quienes creen que representan los que construyen su casa sobre la roca y los que construyen sobre la arena. Porque aquí no hay un ver. Aquí no hay ver. Pedir que comenten los obstáculos que tienen. No, entonces es la A. Ajá. Doris es la A. Así es. Vamos a la 79. Un docente busca que los estudiantes analicen textos bíblicos a través de la lectio divina. En ese contexto, les presentó el siguiente texto. Luego de la lectura, el docente planteó a los estudiantes las siguientes preguntas. Por entonces vino Jesús de Galilea al Jordán para encontrar a Juan y para que éste lo bautizara. Juan quiso disuadirlo y le dijo, ¿tú vienes a mí? Soy yo quien necesita ser bautizado por ti. Jesús le respondió, deja que hagamos así por ahora. De este modo cumpliremos todo lo que como debe de hacerse.
Entonces Juan aceptó. Una vez bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los cielos y vio el Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo, el amado, en que me complazco. ¿Por qué se bautizó Jesús si él está libre de pecado? ¿Qué sentido tiene para ti el recuerdo de tu bautismo? ¿Qué experiencia te ha revelado más plenamente tu identidad y misión cristiana? ¿A qué paso de la lectio divina corresponden las preguntas anteriores? A ver, estas preguntas se pueden hacer en la oración, a la meditación o la contemplación. ¿A qué paso? Mientras oro, ¿puedo hacer estas preguntas? Mientras que medito, ¿puedo hacer estas preguntas? ¿O mientras que estoy en la contemplación, puedo hacer estas preguntas? Estas preguntas, ¿a dónde pertenecen? ¿A la oración, a la meditación o a la contemplación? Recuerda los pasos de la lectio divina. A la contemplación. Doris, a la contemplación me está diciendo. ¿Alguien más que me diga otra cosa? ¿Alguien más? Vamos a ver que en la contemplación no. No es en la contemplación, Doris, porque en la contemplación ya no vas a hacer preguntas. En la contemplación es Dios mismo es quien te habla. En todo caso sería la meditación. En la meditación sí tú puedes hacer preguntas. ¿Por qué se bautizó Jesús si él está libre de pecado? ¿No? ¿Qué sentido tiene para ti el recuerdo de tu bautismo? Aquí. Eso sería en la meditación. La B. La B sería. ¿Ya? Una docente tiene como propósito que sus estudiantes conozcan qué es la tradición apostólica. A ver, recuerden ustedes lo de la tradición apostólica. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para que logre su propósito? No hay de qué, Doris. A ver, nuevamente. Una docente tiene como propósito que sus estudiantes conozcan qué es la tradición apostólica. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es la más adecuada para que logre su propósito? Dialogar con los estudiantes sobre las tradiciones que conocen y practican. Luego pedir que investiguen sobre qué tradiciones religiosas tenían los apóstoles de Jesús. Finalmente, pedir que busquen textos bíblicos que hagan referencia al llamado de los apóstoles. Esa es la primera alternativa. La segunda alternativa nos dice analizar con los estudiantes el texto bíblico sobre la ascensión de Jesús, Mateo 28, 18 al 20. Luego pedir que indiquen qué misión encomendó Jesús a los apóstoles y estos cumplieron
y si estos cumplieron dicha misión. Finalmente, preguntarles si se consideran parte de la tradición apostólica. La alternativa C, indicarles que averigüen qué es la tradición apostólica. Luego explicarles por qué para la Iglesia Católica la sagrada tradición es... Disculpen. Indicarles que averigüen qué es la tradición apostólica. Luego explicarles por qué para la Iglesia Católica la sagrada tradición es una de las fuentes de la revelación. Finalmente, sobre la base de lo explicado, pedirles que mencionen por qué es importante la tradición apostólica para la Iglesia. Lilia me dice la A, o sea, hablar con los estudiantes sobre las tradiciones que conocen y practican. Luego pedir que investiguen sobre las tradiciones religiosas que tenían los apóstoles de Jesús. Finalmente pedir que busquen textos bíblicos que hagan referencia al llamado de los apóstoles. Doris me dice que es la B. Lilia me dice que es la A. Doris me dice que es la B. Analizar con los estudiantes el texto bíblico sobre la ascensión. Mateo 28 del 18 al 20. Luego pedir que indiquen qué misión encomendó Jesús a los apóstoles y si estos cumplieron dicha misión. Finalmente preguntarles si se consideran parte de la tradición apostólica. La pregunta dice, ¿cuál de las siguientes acciones pedagógicas es la más adecuada para que logre su propósito? El propósito dice que es que conozcan la tradición apostólica. Ese es el propósito de la profesora. ¿Dónde la van a encontrar eso? Si van a buscarle, dialogar con ellos o analizar. Lo más adecuado va a ser analizar con los estudiantes el texto bíblico sobre la ascensión. Y allí viene lo de la tradición apostólica, ¿no? Pedir que se indique en qué misión encomendó. Aquí está la misión que encomendó Jesús a los apóstoles. Va a ser la letra B, ¿sí? La letra B, porque allí se va a dar lo que es la tradición apostólica, la misión que Jesús encomienda a los apóstoles. ¿Sí? Lilia, ¿sí? ¿Te vas dando cuenta, Lilia? Vamos a otra pregunta. Un docente busca que sus estudiantes conozcan la fe religiosa. ¿Cuál de las siguientes actividades es más adecuada para que el docente logre su propósito? Mira, la pregunta es, ¿cuál de las siguientes actividades es más adecuada para que el docente logre su propósito? Preguntarles, ¿por qué creen que es importante la fe para la vida y de qué manera se puede manifestar? Luego pedir que en grupos escriban un texto sobre lo que creen que es la fe. Finalmente pedirles que comparen sus escritos para que noten las diferencias. Leer con ellos algunas historias bíblicas sobre Noé, Abraham, Moisés, que muestren actos de fe. Luego preguntarles dónde creen que radicaba la fuerza de la fe de los personajes de esas historias. Finalmente solicitar que expliquen en sus propios términos
qué es la fe. Y la tercera dice, mostrarle algunas imágenes en las que se observen personas rezando con actitud de respeto. Luego, analizar las imágenes y preguntarles si creen que esas personas tienen fe en Dios. Finalmente, pedir que compartan con la clase si ellos expresan su fe de la misma manera. ¿Cuál de estas actividades es la más adecuada para que el docente que busca que sus estudiantes conozcan la fe religiosa? ¿Cuál de estas actividades? A ver. Preguntarles por qué creen que es importante la fe. Leer con ellos algunas historias bíblicas. Mostrarle algunas imágenes que se observen personas rezando con actitud de respeto. Sí, Doris. Es la B. Porque, ¿por qué no bueno, de hecho la A está ahí mal, ¿no es cierto? Preguntarles por qué creen que es importante la fe para la vida. Los jóvenes no te van a responder eso. ¿Y de qué manera se puede manifestar? No te van a responder eso. Porque van a tener conocimientos, la mayoría va a tener conocimientos cerrados. Y luego pedir que en grupos escriben un texto sobre lo que creen que es la fe. Lo que creen, pero lo que nosotros tenemos que buscar acá, conozcan la fe religiosa, no es lo que a ellos les parezca. Por eso que definitivamente la A no va. Vamos a dejar al último la B, porque es la respuesta correcta, pero para explicarles, mostrarle algunas imágenes en las que se observan personas rezando con actitud de respeto. Hasta ahí vamos bien. Luego, analizar las imágenes y preguntarles si creen que esas personas tienen fe. Esta parte ahí ya no va, porque al mostrar algunas imágenes, sí se podría, pero dice ahí la actividad más adecuada entre leer con ellos las historias bíblicas y mostrar algunas imágenes, entonces más adecuada porque va a tomar la palabra de Dios, ¿no? Va a tomar la palabra de Dios con hechos bíblicos, entonces por eso es que sería la letra B, perdón. ¿No? Entonces, a ver, dejé de compartir porque ¿qué pasó? Bien, entonces hemos ya visto la 81. Vamos en la 82. Una docente busca que los estudiantes, una docente busca que los estudiantes comprendan la importancia de las encíclicas. ¿Cuál de las siguientes actividades es más adecuada para que logre dicho propósito? Las encíclicas ya sabemos que son
escritos por el Papa. Explicar qué son las encíclicas y por qué son importantes. Luego pedir que seleccionen una de ellas y elijan las partes que más le llamaron la atención. Finalmente, pedir que compartan con la clase por qué eligieron dichas partes. La alternativa B dice indicar que lean la introducción de una encíclica. Luego pedir que dialoguen sobre el contexto social en que se escribió. Finalmente, orientarlos en la lectura de los capítulos de las encíclicas y hacerles preguntas para verificar su comprensión. La alternativa C dice organizar a los estudiantes en equipos. Luego solicitar que cada uno de ellos elija una encíclica para que elaboren un resumen. Finalmente, indicar que intercambien sus resúmenes para que todos los estudiantes conozcan el contenido de las encíclicas. ¿Mm? Mira cuál es el objetivo. Ahí está. La docente busca que los estudiantes comprendan la importancia. Eso es lo que quiere la docente. Que los estudiantes comprendan la importancia de las encíclicas. ¿Cuál crees tú que sería la respuesta? ¿Explicarles qué son las encíclicas? De hecho, que primero tendremos que explicar qué cosa es una encíclica, ¿verdad? Pero ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que comprendan la importancia de las encíclicas. Explicar qué son las encíclicas y luego la importancia y por qué son importantes. Luego pedir que seleccionen una de ellas y elijan las partes que más le llamaron la atención. Finalmente, pedir que compartan con la clase por qué eligieron dichas partes. C, a ver, Doris me dice la C. Organizar a los estudiantes en equipos. Bien, hasta ahí vamos bien. Luego solicitar que cada uno de ellos elija una encíclica para que elaboren un resumen. Organizar a los estudiantes en equipos. Esa es buena idea. Solicitar que cada uno de ellos elija una encíclica para que elaboren un resumen. Finalmente, indicar que intercambien sus resúmenes para que todos los estudiantes conozcan el contenido de las encíclicas. Vamos viendo la B. A ver, dice, indicar que lean la introducción de una encíclica. Luego pedir que dialoguen sobre el contexto social en que se escribió. Finalmente, orientarlos en la lectura de los capítulos de la encíclica y hacerles preguntas para verificar su comprensión. ¿Qué dicen los demás? Doris me está diciendo con la alternativa C. ¿Qué otra? ¿Hay alguna? ¿Todos coinciden con la C? Indicar que lean la introducción de una encíclica. Luego pedir que dialoguen sobre el contexto social que se escribió. Porque hay que recordar que cada encíclica se va a escribir en un contexto social, ¿no? Porque el Papa escribe cierta encíclica, dar a conocer el motivo y orientarlos en la lectura de los capítulos de la encíclica.
Es la B. Es la B, compañeros. Es la B, maestros. Indicar que se lea la introducción de una encíclica. Ya teniendo la introducción de una encíclica, sabiendo la introducción más o menos, vamos a poder comprender y vamos a saber por qué se va a dar la encíclica. ¿Por qué el Papa va a hablar sobre este tema o estos temas? Porque tiene que darse cuenta sobre el contexto social, ¿no es cierto? Sobre por qué se está dando está hablando el Papa. ¿Es porque hay algún problema, hay alguna necesidad dentro del mundo o dentro de la iglesia? Entonces, allí se tiene que ver, para eso se tiene que ver sobre la introducción, ¿ya? La introducción, y en la introducción vamos a encontrar el contexto social, ¿cierto? Vamos a encontrar el contexto social. Y ese contexto social nos va a decir por qué el Papa escribe eso, ¿sí? Y al decirnos el motivo del Papa, por qué escribe esa encíclica, vamos a comprender la importancia de las encíclicas. Algún problema, alguna necesidad dentro del mundo o dentro de la iglesia, ¿no? Vamos a la siguiente. Un docente busca que los estudiantes reconozcan la importancia del Concilio Vaticano II, ¿sí? Concilio Vaticano II para la Iglesia Católica. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para que el docente logre su propósito? Mira lo que quiere conseguir el docente, que reconozcan la importancia del Concilio Vaticano II. Proponerles analizar los cambios sociales que logró el Concilio Vaticano II. Luego preguntar si creen que es necesario convocar un concilio hoy y cuál sería la finalidad. Finalmente pedir que en grupos señalen qué creen que debería cambiar en la Iglesia Católica para atender las necesidades de la sociedad actual. ¿El Concilio Vaticano II logró cambios sociales? A ver. ¿Hoy en día se debe preparar un concilio? ¿Para qué? ¿Qué debería de cambiar en la Iglesia Católica? A ver, esa es una propuesta. La otra propuesta es pedir que analicen el documento conclusivo del Concilio Vaticano II. Luego, solicitar que identifiquen al Papa que lo organizó y las razones por qué duró tanto tiempo. Finalmente, pedir que realicen una línea de tiempo con los aportes de los papas que intervinieron en dicho concilio. Pedir que analicen el documento conclusivo. Hasta ahí está bien. Luego, solicitar que identifiquen al Papa que lo organizó. La importancia, hay que ver la importancia. Y digan al Papa que lo organizó y las razones que duró tanto tiempo. Pero esta parte, no. Finalmente, pedir que realicen una línea de tiempo con los aportes de los papas que intervinieron en dicho concilio. C. Presentar el contexto de la Iglesia Católica antes del Concilio Vaticano II, celebración de misas, uso del latín, formación de los sacerdotes, entre otros. Luego, presentar los cambios que produjo dicho concilio. Finalmente, pedir que expliquen por qué creen que se introdujeron esos cambios. Claro, definitivamente, ¿no? Definitivamente, aquí está, definitivamente. Ahí nomás, rapidito, podemos responder a esta pregunta.
¿Sí? Estamos en la 83. Presentar el contexto de la Iglesia Católica. ¿Cómo era la Iglesia Católica antes? ¿Cómo era la celebración de la misa? ¿No? Y tendríamos que explicarle a los estudiantes que anteriormente la misa se hacía de espaldas al pueblo, en latín, ¿no? Y que muchas personas no entendían el latín, sobre todo las personas, los indígenas, no entendían el latín, y mostrar los cambios que se va a realizar dentro de la iglesia, ¿no? De una iglesia que Dios quiere. Entonces, allí Doris inmediatamente respondió la respuesta C. Claro que sí. ¿Por qué? Porque vamos a anotar, ¿no? Y ahí vamos a reconocer por qué es importante, es importante el Concilio Vaticano II. Atender a los pobres, atender a las comunidades nativas, y atenderlos en el lenguaje vernacular, ¿no? Entonces, fácilmente podemos hacer esto, presentar el contexto de la Iglesia Católica antes, cómo era antes la Iglesia Católica, antes del Concilio Vaticano II. Pues con el Concilio Vaticano II, la Iglesia se abrió de par en par, ¿no? Abrió la puerta de par en par para que los miembros, para que todos podamos llegar a la santidad. Anteriormente no se hablaba de santidad de los laicos. Entonces, ahora sí, ahora podemos hablar de santidad de los laicos, podemos hablar de santidad dentro del matrimonio. Entonces, esto se va a dar a partir del Concilio Vaticano II, ¿no? Con el Concilio Vaticano II se va a dar estos cambios dentro de la iglesia. Una docente ha observado que a la mayoría de los estudiantes aún les resulta difícil interpretar textos bíblicos a través del método histórico crítico. Recuerden ustedes cómo es el método histórico crítico, ¿no? Por ello, está planificando una unidad didáctica cuyo propósito es ayudar a estos estudiantes en la interpretación bíblica. Mediante dicho método, quiere ella enseñarles a interpretar la Biblia según el método histórico crítico. Además, ella ha previsto que esta unidad didáctica se realice durante 2 sesiones. ¿Qué tipo de unidad debe de emplear la docente para que logre su propósito? Proyecto de aprendizaje, módulo de aprendizaje, unidad de aprendizaje. A ver, algo que va a durar 2 sesiones. 2 sesiones. Descartamos la unidad, ¿verdad? Descartamos la unidad, porque la unidad es más larga. ¿Qué sería? ¿El proyecto de aprendizaje o el módulo de aprendizaje? ¿Qué sería? El módulo, claro, el módulo de aprendizaje. A través del módulo, entonces es algo corto, porque dice que va a durar, además ella ha previsto que esta unidad se realice durante 2 sesiones. Aquí está, 2 sesiones. Entonces, no podemos hacer en 2 sesiones una unidad, definitivamente no puede ser. Por eso fue descartada, en primero fue descartada la unidad de aprendizaje. Podría ser el proyecto, pero el proyecto es un poquito más largo, ¿no? Está hablando de 2 semanas, está señalándote
el tiempo, módulo de aprendizaje. Es un módulo de aprendizaje nada más. Vamos con la pregunta 85. Un ratito, por favor. Me seca la garganta. Un docente busca que los estudiantes comprendan por qué es importante la revelación de Dios. Mira acá. Importancia de la revelación. ¿Ya? Aquí lo que nos están pidiendo es la importancia de la la importancia de la revelación. ¿Cuál de las siguientes actividades es la más adecuada para que el docente logre su propósito? ¿Cuál es el propósito? Que los estudiantes comprendan por qué es importante la revelación de Dios. Ese es el propósito. La alternativa A dice, presentarle las etapas de la revelación y resaltar el mensaje de Dios en cada una de ellas. Luego preguntarles por qué fue trascendental que Dios se dé a conocer a los hombres en dichas etapas. Finalmente pedir que expliquen por qué es necesaria la revelación de Dios para las personas. Es la alternativa A. Ahora tendremos la alternativa B. Explicarles que el hombre tiene la necesidad de permanecer fiel a la revelación de Dios. Luego, pedirles que busquen textos bíblicos en los que se narren las formas en que Dios se reveló a las personas. Finalmente, señalarles algunos ejemplos de cómo se revela Dios en la actualidad. C. Solicitarles que investiguen de qué manera se manifestó Dios en la historia de la salvación. Luego pedir que identifiquen a las personas de quienes Dios confió la revelación. Finalmente explicarles cuáles son las principales verdades de fe que se ofrece a través de la revelación. Lo que queremos es que los alumnos comprendan por qué es importante la revelación de Dios. Eso es lo que queremos. ¿Cuál sería la respuesta? Presentarle las etapas de la revelación y resaltar el mensaje de Dios en cada una de ellas. Explicarles que el hombre tiene necesidad de permanecer fiel a la revelación de Dios. Luego pedirles que busquen textos bíblicos que narren las formas de Dios en que Dios se reveló a las personas. Finalmente señalarles algunos ejemplos de cómo se revela Dios en la actualidad. Solicitarles que investiguen. No me parece la C, no. B. De investigación no me parece. ¿Cuál sería la respuesta? Yo de plano no me iría por la C. Solicitarles que investiguen de qué manera se manifestó Dios en la historia de la salvación. No me llama la atención la C. Me llama la atención la A y la B. Doris me dice que la B. A ver, vamos viendo. Explicarles que el hombre tiene necesidad de permanecer fiel a la revelación de Dios. Luego pedirles que busquen textos bíblicos en los que se narren las formas en que Dios se reveló a las personas. Finalmente, señalarles algunos ejemplos de cómo se revela Dios en la actualidad. Eso de la actualidad ya no me gustó. Presentarles las etapas de la revelación. Presentarles las etapas de la revelación y resaltar el mensaje de Dios en cada una de ellas.
Luego preguntarles por qué fue trascendental. Acá hay una palabrita. ¿Por qué fue trascendental que Dios se dé a conocer a los hombres en dichas etapas? Finalmente, pedir que expliquen por qué es necesaria la revelación de Dios para las personas. Porque lo que te están preguntando, lo que queremos o lo que quiere la docente es que comprendan por qué es importante la revelación de Dios. ¿Qué dicen los demás? Doris ha puesto que es la B. Mira, te están preguntando la importancia de la revelación. La importancia de la revelación. ¿Cuál sería la respuesta? ¿La A o la B? ¿Nos quedamos con lo que dice Doris? ¿O hay otra persona que tenga otra respuesta? ¿Nos quedamos con lo que dice Doris? Pero mira aquí la pregunta, acá. ¿Por qué fue trascendental que Dios se dé a conocer a los hombres? O sea, ahí la trascendencia y la importancia, ¿no es cierto? La trascendencia y la importancia. ¿Por qué es importante que Dios se dé a conocer a los hombres en dichas etapas? Aquí, la misma palabra, trascendental. Por eso, yo diría que es la A, ¿no? Por la palabrita trascendental, presentarle las etapas de la revelación. Claro, se presentan las etapas, Dios se va revelando poco a poco, resaltar el mensaje de cada una de ellas, luego preguntarles por qué fue tras a esa, la A. Doris, ahí sería la A, ¿sí? La A. Lea el siguiente texto y luego responda la pregunta. Este libro cuenta cómo el pueblo judío fue liberado de sus enemigos gracias a la intervención de una mujer. Es probable que la obra haya sido escrita a fines de la época persa o comienzos del periodo griego, es decir, entre los siglos cuarto y tercero antes de Cristo. El libro además ilustra de una manera ejemplar una idea contenida en los escritos sapienciales. El que cava una fosa cae en ella. Toda la narración, en efecto, va presentando una serie de personajes contrapuestos y de situaciones que terminan por revertirse. ¿A qué libro del Antiguo Testamento corresponde el texto anterior? Vamos volviéndolo a leer. El libro cuenta cómo el pueblo judío fue liberado de sus enemigos gracias a la intervención de una mujer. Es probable que haya sido escrita a fines de la época persa o a comienzos del periodo griego. Es decir, entre los siglos cuarto y tercero antes de Cristo. El libro además ilustra de una manera ejemplar una idea contenida en los escritos sapienciales. El que cava una fosa cae en ella. Toda la narración, en efecto, va presentando una serie de personajes contrapuestos y de situaciones que terminan por revertirse.
libro de Esther, libro de Judith, libro de Ruth. ¿A qué libro pertenece esto? Mira, los tres libros te están poniendo mujeres, ¿no? Al principio te hablaban en una pregunta, recuerdo, creo que de la semana pasada te pusieron de Job, y definitivamente ahí lo eliminamos a Job. De esos tres libros, aquí recuerda de la reina Esther, Judith y Ruth, ¿no? Recuerda que cuál de ellos se fue con su suegra, ¿no? Vivió con su suegra, la reina Esther, el libro de Judith o el libro de Ruth. Gracias a quién fue liberado el pueblo judío, a Esther, a Judith o Ruth. Ruth, no. A ver, ¿qué te cuenta el libro de Ruth? El libro de Ruth no cuenta esas cosas. No. El libro de Ruth no. ¿Qué te habla el libro de Ruth? ¿Qué te habla el libro de Ruth? A ver. ¿Qué te habla el libro de Ruth? A ver. Comienza la familia mesiánica, elige pueblo de Dios, claro. Ahorita yo no sé qué cosa hice y se me fue por acá. Un ratito, por favor, porque voy a dejar de compartir, ¿ya? Porque no sé qué cosa me pasó acá. Ya está. Bueno, sí. Ujú. ¿Qué nos habla el libro de Ruth? Vamos a ver que el libro de Ruth va a narrar una historia de un hombre en Belén, en Judá, que migra, ¿no? Y ahí su esposa se llamaba, ¿recuerdan ese hombre? Que su esposa se llamaba Noemí. Murieron los hijos sin dejar descendencia. Entonces, Ruth no es. Ruth no es. Ahora sí, ya lo como ella. Vamos a ver. Entonces, ay, ¿qué hice nuevamente? Dios. Disculpen, voy a dejar de compartir porque no sé qué cosa presiono y me hace que no pueda aquí. Mm, No sé qué cosa pasó con la máquina. A ver, un ratito, por favor.
Ya, ya estoy aquí, nuevamente. Vamos a ver que no es el libro de Ruth. El libro de Judith tampoco. Recuerden que de la reina Esther, el libro del Antiguo Testamento que corresponde al texto anterior, es la reina Esther, porque gracias a la intervención de una mujer, ¿no? Que libra a los enemigos de Israel, ¿sí? Vamos entonces a la siguiente pregunta. Lee el siguiente texto y luego responda la pregunta. No voy a poder ver aquí. Este libro fue escrito a comienzos del siglo V antes de Cristo. Para componer, el autor tomó como base el antiguo relato del folclore palestino. El personaje central que este libro llegó a descubrir el rostro del verdadero Dios a través del sufrimiento. Ese está facilito. Para ello tuvo que renunciar a su propia sabiduría y su pretensión de considerarse una persona justa. ¿A qué libro me estoy refiriendo? Ese está facilísimo. A ver, ¿a qué libro me estoy refiriendo? ¿A qué libro me estoy refiriendo? Leámoslo nuevamente, a ver. Leámoslo nuevamente. ¿A qué libro me estoy refiriendo? A ver, maestros. Claro, Delia me dice Job. Claro, ese libro de Job. No había leído acá. Recuerden, yo tengo problemas ahorita con la computadora, no sé qué moví y no puedo ver algunas cosas. A ver qué pasó acá. Un ratito, por favor. Voy a dejar de compartir porque es la única manera que pueda ver. Entonces quedamos con el libro de Job, porque recuerda que el autor toma como base el antiguo relato del folclore palestino. Y este libro llega a descubrir el verdadero rostro de Dios, ¿no? A través del sufrimiento. ¿Quién es el hombre sufriente? Va a ser Job, ¿no? Que se le quema la casa, que muere en la familia, que mueren no sé cuánta cosa más, ¿no? Entonces, para ello tuvo que renunciar a su propia sabiduría y su pretensión de considerarse una persona justa, ¿no? Y muchas veces nos puede suceder a nosotros. ¿Por qué a mí me sucede esto? Si yo creo en Dios, si yo soy bueno, si yo participo en la iglesia, si yo, entonces, a través del sufrimiento también podemos descubrir a Dios, ¿no? Job nos enseña eso. Vamos a la siguiente pregunta. Los estudiantes han desarrollado tres actividades para comprender mejor, perdón, los estudiantes han desarrollado tres actividades para comprender el mensaje de la parábola El buen samaritano. Estas son las tres actividades. Identificaron las actitudes más resaltantes de cada uno de los personajes de la parábola, compararon el comportamiento de los personajes de la parábola con el de las personas de su entorno, elaboraron una historieta sobre la base del mensaje principal de la parábola. ¿Cuál de las actividades anteriores es la de menor demanda cognitiva? Está facilito.
¿no? La menor demanda cognitiva. Voy a dejar de compartir para poder ver esta, porque si no, no puedo. No sé qué presioné. La de menor demanda cognitiva. ¿Cuál es? ¿Cuál es la de menor demanda cognitiva? Identificar las actitudes más resaltantes de cada uno de los personajes de la parábola, comparar el comportamiento de los personajes de la parábola con el de las personas de su entorno, elaborar una historieta sobre la base del mensaje principal de la parábola. A ver, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Nadie me responde. A ver, acá. ¿Cuál sería el de menor demanda cognitiva? Menor demanda cognitiva, o sea, ¿qué significa menor demanda cognitiva? Menor demanda cognitiva es que el alumno no va a hacer mucho esfuerzo. A ver, vamos viendo. Nuevamente tengo que estar por así. No puedo. Vamos a ir desde abajo. Elaborar una historieta es un trabajo más fuerte, porque a través de la historieta tengo que dar el mensaje, haber comparado. Entonces, definitivamente elaborar una historieta no puede ser la de menor demanda cognitiva. Entonces, quedar en identificar o comparar. ¿Cuál es la de menor trabajo que va a tener el estudiante? ¿Identificar o comparar? Definitivamente va a ser identificar, porque podemos identificar al samaritano, a los ladrones, al sacerdote, al levita, y van a identificarlos con sus actitudes más resaltantes de cada uno de los personajes de la parábola. Es la parte más fácil, ¿no? Es la que va a tener menor demanda cognitiva. En cambio, comparar ya viene un trabajo más grande. Voy comparando porque dice, compara el comportamiento de los personajes de la parábola con el de los personajes de su entorno. ¿A quién se parecen este con el de acá? ¿A quién se parece? Hoy, actualmente, ¿con quién se parece? Entonces, para comparar, primero hay que identificar, ¿no es cierto? Entonces, comparar vendría a ser, eh, si hablamos en una escalera, vendría a ser un segundo peldaño. El primero sería identificar. Una vez que identifico, puedo comparar, porque no puedo comparar sin haber identificado, ¿sí? Y eh, más aún, ya el tercero, que es elaborar una historieta. Ya ese es mucho más trabajo. Vamos, entonces, es la uno. Identificar las actitudes más resaltantes. Identificar, es lo primero. ¿Sí? El 88 es la A. Vamos al 89.
Lea el siguiente texto y responda a la pregunta. Los libros de este género literario contienen narraciones de experiencias de vida y reflexiones sobre diversas situaciones y las grandes interrogantes de los hombres. Ejemplos de este género son el libro de Proverbios, Job, Eclesiastés. ¿A qué género literario bíblico corresponde el texto anterior? No, no, chiquito. No, chiquito. Sí, quiero el chat. Quiero el chat. A ver, entonces, a ver si puedo ver. Lilia me dice el A. Vamos a ver. Vamos otra vez, lo voy a volver a leer. Los libros de este género literario contienen narraciones de experiencias de vida y reflexiones sobre diversas situaciones y las grandes interrogantes de los hombres. Ejemplo de este género son los libros de Proverbios, Job y Eclesiastés. ¿Qué género literario bíblico corresponde al texto anterior? Lírico, histórico, sapiencial. Lírico, histórico, sapiencial. Histórico definitivamente no. Vamos eliminando el histórico. No hay, en este género literario bíblico, no hay historia, ¿no es cierto? Los libros históricos son otros. Pero te hablan, recuerden que en la Biblia hay libros históricos, didácticos y proféticos, ¿no es cierto? Las tres clases de libros en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, son históricos, didácticos y proféticos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Vemos que este libro no es profético. Estos libros no son proféticos. El libro de Proverbios, el libro de Job, el libro de Eclesiastés, no son libros proféticos. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Líricos o sapienciales? Lilia me está diciendo que es lírico. ¿Qué género literario bíblico corresponde al texto anterior? Leamos nuevamente la pregunta. Los libros de este género literario contienen narraciones de experiencias de vida, reflexiones sobre diversas situaciones y de grandes interrogantes de los hombres. Ejemplos de este género son el libro de Proverbios, Job, Eclesiastés. Va a ser un libro sapiencial, históricos, didácticos y proféticos. No es histórico, no es profético.
es didáctico. Didáctico o sapienciales se les llama, ¿no? Libros didácticos o sapienciales. ¿Sí? Y cuando vemos la clase de libros, vemos históricos, didácticos y proféticos. Históricos nos narran historias, ¿no? Génesis, Éxodo, ¿no? El Levítico nos narran históricos. Proféticos hacen profecías. Didácticos o también llamados sapienciales, porque nos van a dar enseñanzas para nuestra vida. Nos van a hacer reflexionar. Sapienciales o didácticos. Así se les va a llamar. Libros sapienciales o libros didácticos. ¿Sí? Entonces, la respuesta, ¿cuál es? ¿Cuál es la respuesta? ¿Están allí? A ver, maestros, ¿están allí? Va a ser la respuesta C, sapienciales o didácticos. ¿Sí? Vamos llevando a ver. Una docente busca orientar a sus estudiantes para que inicien la elaboración de su proyecto de vida cristiana. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es la más adecuada para que la docente logre su propósito? Mira lo que busca la docente. Una docente busca orientar a sus estudiantes para que inicien la elaboración de su proyecto de vida cristiana. Proyecto de vida. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es la más adecuada para que la docente logre su propósito? Orientarlos para que realicen el perfil de la persona que desean ser tomado como modelo de vida de Jesús. Orientarlos para que revisen los evangelios y así puedan comprender el verdadero mensaje de la vida de Jesucristo. Orientarlos para que hagan una lista con las características que deben reunir un buen cristiano según la doctrina de la iglesia. Los tres vamos viendo que es orientar a algo. Ya. Y los tres, pero, te está diciendo cuál de las acciones pedagógicas es la más adecuada para que logre su propósito. ¿El propósito cuál es de la docente? Buscar orientar a sus estudiantes para que inicien la elaboración de su proyecto de vida cristiana. Ese es el propósito. Orientar a los estudiantes para que inicien. Lilia me dice que es la A. Orientarlos para que realicen el perfil de la persona que desean. Que realicen el perfil de la persona que desean. Ser tomado como modelo que desean ser tomado. Aquí no lo entiendo bien. Orientarlos para que revisen en los evangelios y así puedan comprender el verdadero mensaje de la vida de Jesucristo. Aparentemente me parece que la de acá. Orientarlos para que hagan una lista con las características que debe reunir un buen cristiano según la doctrina de la iglesia. Las características. Ay, los tres están bonitos, pero uno tenemos que escogerlo. Pero el primero casi no lo entiendo bien. Orientarlos para que realicen el perfil de la persona que desean. Orientarlos para que realicen el perfil de la persona que desean.
ser tomado como modelo de vida cristiana. ¿Qué me dicen los demás? Lilia me ha dicho que la A. Doris, ¿tú qué opinas? Una docente busca orientar a sus estudiantes que inicien la elaboración de su proyecto de vida cristiana. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es la más adecuada para que la docente logre su propósito? Orientarlos para que realice el perfil de la persona que desean. Realicen el perfil de la persona que desean ser tomado como modelo de vida de Jesús. Orientarlos que revisen los evangelios. La verdad que no le encuentro sentido a la respuesta A. No le encuentro sentido y me gusta la B. Orientarlos que revisen los evangelios y así puedan comprender el verdadero mensaje de la vida de Jesucristo. Orientarlos para que hagan, y también la C también. En esta sí que estoy bastante dudando. Bastante dudando estoy en esta respuesta. La primera alternativa no la entiendo. Orientarlos para que realicen el perfil de la persona que desean. Ser tomado como que desean, a ver, orientarlos para que realicen el perfil de la persona que desean ser tomado como modelo de vida de Jesús. Porque no hay ni coma ni nada para poderlo entender mejor. Orientarlos para que revisen los evangelios y así puedan comprender el verdadero mensaje de la vida de Jesucristo. Orientarlos para que hagan una lista con las características que debe reunir un buen cristiano según la doctrina de la Iglesia. Una docente busca orientar a sus estudiantes para que inicien la elaboración de su proyecto de vida cristiana. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para que la docente logre su propósito? Y la C no es. La C no es. La A no le entiendo, no le entiendo, realmente no le entiendo porque no tiene coma, nada, no le entiendo la A. Y a mí me gusta la B. ¿Mm? No, la verdad que no les podría decir a cabalidad cuál es la respuesta, porque no le encuentro muy, muy clara la alternativa A. No encuentro clara, no tiene claridad la respuesta. No, no tiene claridad. Bien, yo me quedaría, a mí me gustaría la B, ¿no? Pero la verdad que no le encuentro la bien bien clara la alternativa A. No la encuentro clara. La dejamos ahí. Vamos a ver la siguiente. Oh, ya se termina. A ver, entonces hoy día me quedarían casi 20 minutos, ¿no? Entonces la próxima semana, porque ya no he preparado más,
Vamos a quedarnos hasta ahí nomás, colegas. Vamos a quedarnos hasta ahí nomás. La próxima semana haremos un poquito más entonces. Porque como ya esta semana hemos estado revisando desde la pregunta 75, ¿no? Que hemos llegado hasta la 90. La semana pasada sí nos pasamos un poquito. Esta semana nos ha faltado un poquito. Bueno, ahí nomás nos vamos a quedar. ¿Ya? Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana si Dios lo permite. ¿Ya? Hasta luego. Cuídense.